Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El día de hoy vamos a conversar con el psicólogo Alberto Barradas, quien además es director de Psicovivir. Ellos justamente se encargan de todo el tema del crecimiento personal, sobre todo a nivel latinoamericano. Es un grupo de especialistas bastante significativo en nuestra región. Muchísimas gracias, doctor Barradas, por estar aquí. Muchas gracias, Gaby. Un honor y un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Sí, hemos visto este episodio que vivió nuestro queridísimo George Harris, quien además es un emblema de nuestro país. Y yo tomaba un calificativo que me parece que lo describe muy bien de el en vivo que hiciste. A él lo sometieron a una tortura. En este caso lo pudo ver la mayoría de los venezolanos, pero muchas veces esa tortura la llevan los venezolanos luego de haber emigrado, de haberse ido de manera forzada por una cantidad de razones. En Así primer es. lugar, bueno, tu análisis de este episodio y a partir de allí vamos a seguir ahondando en Oh. todo esto. Primero que nada, debo decir que yo viví en Chile durante casi 7 años. Conozco bastante bien la idiosincrasia chilena. Yo estuve en los medios chilenos también, así que conozco cómo se mueve este tema. Y realmente lo que vivió George Harris fue un proceso de tortura desde el inicio. El festival fue como la cúspide de esto, pero realmente los medios de comunicación hicieron un trabajo muy fuerte de generar una matriz de opinión en contra de él. ¿Bien? Sobre todo unos tweets que él había hecho hace unos años atrás, hablando un poco de política, criticando algunos temas de Chile, como también de Latinoamérica, pero bueno, ellos se enfocaron muy fuertemente allí. Y el momento previo, antes de su presentación, todos los medios de comunicación estuvieron hablando de él de una manera muy insistente, incluso habían entrevistas con mucho insulto, mucha falta de respeto hacia él. Entonces ellos tejieron la cama para que esto sucediera. Bien, entonces todos los que vimos en vivo esta situación y posteriormente también, yo creo que todos sufrimos. O sea, ver a ese hombre tratando de levantar eso, recibiendo esa andanada de pifias y de insultos y de gritos. Oye, fue terrible verlo, fue terrible. Y siento que de alguna manera todo esto forma parte de esta idiosincrasia que ese festival tiene. Te hablaba de lo de Chile porque es como una costumbre, una mala costumbre que tiene el Festival de Viña del Mar, que someten al escarnio a los artistas que van allí, y si de repente algo no te gusta o algo no está bien, inmediatamente es una fórmula que ellos utilizan de sacar a la gente del escenario. Justamente ellos están utilizando esta costumbre, por decirlo de esta forma, para decir que no fueron xenofóbicos, que eso lo han aplicado con todo el mundo. Y la respuesta mía es que eso es una hipocresía. ¿Por qué es una hipocresía? Porque ningún humorista tuvo la cama de xenofobia que tuvo George Harris. De hecho, yo pongo el ejemplo para enfrentar estas contraposiciones. Yo decía, los medios hablaron tanto de Mar Anthony, los medios hablaron tanto de Bacilos, los medios hablaron tanto de los humoristas que venían y que vienen para Viña del Mar. No, no fue así. Entonces no fue que el trato es igualitario y que ellos son así. No, no es así. Lo hicieron adrede y eso estuvo muy, muy mal. La verdad, sometieron a George Harry a una tortura, sin duda alguna. Ahora, tú siempre has estado muy pendiente de las tendencias en las redes sociales y haces justamente un análisis muy preciso. ¿Esto es parte de esa cultura de cancelación, de que quizás él se refirió a un personaje de la historia específico de Chile o incluso de modalidades y tendencias que creen en las redes con intencionalidad? Porque nosotros conocemos a un George Harris que es muy contestatario, que en Mm. algunos casos simplifica las cosas como la vemos nosotros los venezolanos en el tema de raza. Vas a un show de él y le dice, váyanse ustedes a China a ver si en las películas de ellos van a poner a un gringo. Cosas como esas que quizás Claro, claro. pueden sonar muy fuerte para unos, pero para otros no. También forma parte de esa cultura de cancelación, como la llamaban. ¿Qué Creo que crees tú sí, de esos elementos? creo que sí. Creo que esta cultura de la cancelación, que ha sido una práctica de la modernidad muy negativa, sobre todo porque es someter a la intencionalidad negativa de las masas
Ujú. a la fuerza de una opinión negativa, ¿ok? Sobre las cosas que suceden. Entonces, agarras un conjunto importante de personas, creas una tendencia negativa y entonces esa masa negativa emprende contra objetos, circunstancias, sucesos, noticias o personas. ¿Te das cuenta? Entonces, esa cultura de la cancelación hace muchísimo daño, produce desgracias, y realmente sí, estoy absolutamente convencido. Yo he llegado a la conclusión, y esto lo digo por primera vez en tu programa, Gaby, yo creo que el odio está vendiendo, y yo creo que eso es lo que está pasando. Creo que de alguna forma medios de comunicación, redes sociales, hay una especie de morbo por ver las cosas negativas. Y en ese proceso de ver las cosas negativas es como que estamos como más llevados. Yo lo veo en mis redes sociales. Yo en mis redes sociales agarro y hablo del amor, hablo de la paz, hablo de la sindéresis y mis números van bajos. Mis números van bajos. Ah, pero basta que yo tenga una crítica o basta que yo diga algo altisonante o basta que yo diga algo fuerte, confrontativo, mis números suben. ¿Ok? Entonces, no puede ser. ¿Ok? Claro. Aparte de eso, también hay un tema que es la emocionalidad inmediata, Gaby. Mira, nosotros estamos últimamente acostumbrados a que si yo no te agarro la atención en 3 segundos, tú no me prestas atención a mí. Entonces, todos estamos ya, nuestra mente está como ansiosa de tomar la atención rápido. Fíjate tú, quiero decirte algo. En el humor hay una práctica. Esa práctica es, y no es un mito, que los primeros 5 minutos son cruciales. Si en los 5 primeros minutos tú logras risa en las personas, si logras risa o una distensión en tu público, tú vas bien. ¿Ok? Esos son los 5 primeros minutos. Para los que somos conferencistas, también esa regla aplica. En los 5 primeros minutos tú tienes que lograr un buen agarre. A George Harris no lo dejaron 5 minutos. A Nada. los 45 segundos ya lo estaban pifiando. Entonces, esa formación emocional a la que estamos sujetos, donde todo tiene que ser agarrada a la atención inmediata porque si no paso, bueno, mira dónde nos está llevando, ¿ok? Realmente a cancelar algo sin ni siquiera escucharlo. Dicen por allí, y es como una tendencia, no, que su humor fue fome. Fome es aburrido en Chile, ¿no? Su humor es fome, su humor es aburrido, sus chistes no fueron graciosos, pero es que no lo dejaste contar un chiste, Sí. no lo dejaste hacer una rutina, no dijiste nada. ¿Ok? Entonces, realmente tú te pones a ver eso y tú dices, sí, claro, la cultura de la cancelación está presente, la xenofobia está presente y sin duda alguna esa emocionalidad negativa que te da como fuerza también está presente. Entonces es como la tormenta perfecta, diría yo. Sí, ahora este tipo de episodios a los venezolanos nos revuelven una cantidad de cosas increíbles. Mi experiencia particular, yo trato los domingos de no estar mucho en las redes. Me desperté y puse en las redes sociales, vi un post de Sergio Novel y dije, ay, déjame ver cómo le fue a George, porque Ujú, no tenía idea de nada de lo que estaba pasando. Es decir, lo vi como si lo hubiese visto en vivo. ujú. Y mi sensación y las ganas de llorar que me dio, o sea, todavía ni siquiera estaba contaminada por lo que decían unos y otros, sencillamente viví el episodio virgen. Sí, Eh, Te crea, o sea, es como que te remueve una cantidad de cosas que tenemos como migrantes. totalmente. ¿Cómo hacer con eso? Es normal que tengamos tanto tiempo. Ya yo tengo 13 años fuera del país, pero es como que vuelvo al día cero en el que me fui y sabes, y no sabes cómo manejarlo. Después dices, bueno, no, ya, o sea, le está pasando a él, pero tú te sientes que tú también estás ahí en ese escenario. Tú sientes que te está pasando a ti. Yo lo vi en vivo, yo lo vi en vivo. Y yo digo, si la gente tuviese una camarita y me hubiese visto a mí como yo reaccionaba mientras veía eso, nadie vendría a Psicovivir Internacional ni a mi consulta ni nadie, porque este psicólogo está loco. ¿Ok? Porque la verdad Claro, es uno, que yo veía la cosa y primero, yo me ponía bravo. Entonces, ¿sabes? Uno se pone a hablar con el televisor, ¿no? Los que somos medio raros nos ponemos en eso, ¿no? Nos ponemos a hablar con el televisor. Entonces yo me ponía bravo con los presentadores, porque los presentadores hicieron un trabajo pésimo. También lo torturaron allí, ¿no? Entonces yo bravo contestándole a los supervisores, pero cuando él contestaba o él respondía al público, decía, George, cállate, no sigas diciendo, no reacciones de esa manera. Entonces yo estaba regañando a los presentadores y estaba regañando a George y al final estaba sufriendo. Aunque yo sufrí muchísimo esa presentación. ¿Qué pasa? La venezolanidad se lleva adentro.
O sea, tú puedes emigrar y tú puedes adoptar otra cultura y te emocionas con el Super Bowl y celebras Halloween y todo lo que estamos aquí en los Estados Unidos. Sí, todo está perfecto, pero la venezolanidad va por dentro. Entonces, cuando nosotros vemos un rechazo así, es como si nos estuvieran rechazando a nosotros. Y últimamente los venezolanos hemos estado inmersos, y yo lo digo con toda responsabilidad como psicólogo que soy, a un trauma permanente. O sea, a nosotros nos han dado hasta con el todo. Cuando nosotros miramos el tema político, decimos, caramba, nos elevan y nos lanzan al piso, nos llenan de esperanza y nos tiran otra vez para abajo. Los últimos meses han sido terribles desde el punto de vista emocional del ser humano, del ser venezolano. Y no solamente eso, sino que entonces ahora vemos lo de George Harry, es como él lo dijo, y es una generación, una generalización que no es cierta, como la mayoría de las generalizaciones. Él dice, los malos siempre ganan. No, no es verdad, George, no es verdad, no es cierto, pero es lo que estamos sintiendo en este momento. Yo lo comprendo perfectamente porque, Dios mío, es que no hemos visto luz. Entonces, en ese aspecto, cuando tenemos ese grado de emocionalidad y vemos este tipo de cosas, decimos, caramba, realmente el proceso traumático y el proceso emocional nos lleva a vivir la emoción de manera muy depresiva, muy melancólica y con cierto sentido de victimización. Mucha gente dice, Gaby, que no debemos victimizarnos y yo me pregunto, ¿y cómo hacemos? Busquemos un psicólogo que me dé la respuesta de eso. Yo lo necesito también, porque de alguna forma, oye, es como que no vas teniendo salida y eso de alguna forma te va encerrando en un nivel de baja autoestima, de melancolía, de tristeza, que pega muchísimo, sin duda. Quería analizar un poco, nosotros los venezolanos en principio, cuando todavía no nos habíamos ido, particularmente los periodistas o algunos sectores en particular, comenzaron a ver el discurso que implementaba Hugo Chávez, que era un discurso de odio que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que esto provocaba reacciones incluso violentas para ciertas personas que eran señaladas públicamente. Luego lo hemos estado viendo con algunos políticos y en particular en el caso del presidente Donald Trump. En cualquier escenario puede estar con cualquier mandatario hablando de un tema totalmente distinto, nombra a los criminales del Tren de Aragua, que no somos los venezolanos, pero al final hacen la conexión con el país. Ayúdame a entender un poco cómo manejar todo esto y qué podemos sacar de esta situación, ¿no? De alguna forma, los venezolanos estamos viviendo un poco el hecho de estar presente en la vida mundial. ¿Ok? Ujú. Básicamente, los políticos y todos los procesos que hemos vivido han colocado a Venezuela a que sea mirada. ¿Ok? Y ese es un trabajo político que se ha hecho durante muchos años. O sea, van a todos los foros mundiales, todas las cosas hablando de Venezuela para que nos miren y vean lo que estamos viviendo y que nos ayuden en relación a lo que estamos viviendo. Entonces ha sido un trabajo político muy fuerte de varios años. Y bueno, sí, el mundo nos está viendo. ¿Y qué pasa cuando el mundo nos ve? Bueno, por un lado hay aspectos muy positivos de apoyo al país, pero por otro lado también sirve como discurso. Entonces, en ese sentido, pues eso es lo que estamos viviendo. Cuando el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, agarra el Tren de Aragua y Venezuela y los pone allí como elemento principal. Pienso que no tiene que ver algo ligado directamente a Donald Trump contra Venezuela o específicamente contra Venezuela. No, no creo que venga por ahí. Creo que es sencillamente un discurso político que le dice al pueblo norteamericano, yo que soy un presidente que va a luchar contra aquellas cosas que definitivamente nos están haciendo mal. ¿Y qué es lo más visible? Bueno, lo más visible es el Tren de Aragua, así que vámonos contra ellos, como si en Estados Unidos no hubiesen mafias, no hubiesen otro tipo de cosas, otro tipo de rollo, como que solamente existe el Tren de Aragua. Pero creo que es un poco como a nivel de simbolismo. ¿Qué pasa con ese simbolismo? Bueno, nos le están tirando a nosotros. Eso, de alguna forma, erosiona nuestra autoestima personal, porque uno, ser venezolano, mira todos los problemas que de alguna manera estamos presentando. Tenemos problemas con los pasaportes, no tenemos la identidad que nos deberían dar, tenemos ahora el rollo con el tema del TPS, la inmigración, todo el miedo que hay con eso. O sea, es mucho lo que se está viviendo, es muy fuerte lo que se está viviendo. Entonces, en ese sentido, cuando vemos todas estas cosas ligadas a los venezolanos, creo que se hace imposible no mirarlo a nivel personal. Uno quisiera más bien separarlo, pero bueno, es tanto que termina
erosionando un poco tu propia biografía individual, ¿no? Creo que también toca un poco allí esos Sí. aspectos. Así que bueno, estamos afectados, sin duda alguna. Y además es un estigma que vamos a cargar durante varios años. Pongo un ejemplo y sin querer ofender ni nada. En una época particular con Colombia, el colombiano era narcotraficante porque eso era lo que decían las series, eso decían las películas y ese estigma les costó sacárselo e incluso, pero lo pudieron revertir porque incluso Colombia era como el peor lugar en donde ibas. Yo incluso de niña, mis padres me decían, aprovecha que estás aquí en Venezuela, si estuvieras en Colombia te roban hasta la comida, imagínate tú, y eran nuestros hermanos, ¿ves? Pero era así. Y ellos lograron volver y decir el riesgo es que te quieras quedar. Venezuela también tiene esa posibilidad, vamos a vivir este estigma, pero hay maneras de revertir esa Sin mala duda. imagen, este, Claro que que sí. Claro que sí. Yo pienso que en principio nosotros tenemos como un paso primero y un paso después. Nuestro primer paso tiene que ser liberarnos de la opresión que tenemos, liberarnos de la dictadura, liberarnos de todas las cosas que nos pasan. Mientras eso no suceda, nosotros seguiremos siendo el faro negativo de señalización de todo lo malo. ¿Ok? Entonces, para poder salir adelante, tenemos que quitarnos esto de encima. Para Colombia, poder salir adelante, tuvo que quitarse a Pablo Escobar. O sea, claro. mientras Pablo Escobar estuviera presente, eso no iba a suceder y como de hecho no sucedió. Entonces, vamos a verlo en términos históricos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Venezuela tiene que salir primero de su problema interno. Y luego no tengo ninguna duda, sobre todo por nuestra esencia, por la forma como nosotros nos comportamos a nivel general, creo que rápidamente vamos a quitarnos esa mala imagen que de alguna forma también la hemos creado. No estoy hablando a nivel general, siento que, ¿cuál es la imagen que se tiene del venezolano? O eres criminal como el Tren de Aragua, o eres el pobrecito el venezolano que la está pasando tan mal. Somos como el centro de compasión del mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, esos dos elementos no nos va a servir a nosotros para nada. En ese sentido, quitándonos esto de encima, nos vamos a quitar todo lo demás. Sin embargo, quiero rescatar algo que dijiste ahorita. Hay formas a nivel personal donde sí podemos luchar contra esos aspectos y contra esos elementos que nos pueden servir. Claro que sí, sí las hay. Eso lo vamos a ver en la próxima parte, pero también quería analizar contigo el concepto de xenofobia, porque veía mucho en las redes sociales que sí es xenofobia, que no es xenofobia. Me metí en la Real Academia Española y al final es la fobia a lo extranjero. Si lo Sí. veo así en blanco y negro es xenofobia, pero es que nos afecta decir que somos víctimas de xenofobia porque todo el mundo da tantas vueltas con el concepto. Hemos vivido xenofobia, sin duda alguna. Cuando tú vas a ver Perú, ves Ecuador, ves Chile, ¿cómo niegas que no hay xenofobia? Claro que la hay. ¿M? Hoy justamente estaba viendo una entrevista, perdón, un show de una comediante chilena que se presentó posteriormente a George Harris al otro día y hablaba sobre los venezolanos ella decía algo así como, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un país donde tú pides comida china y te la trae un venezolano? Y entonces la gente se rió y la aplaudió y todo eso. ¿Y qué es eso? Xenofobia. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, sí, claro que hay xenofobia. El punto está en si somos víctimas o no. Yo en eso quiero ser muy claro. No hay nada de malo en ser víctima, porque si eres víctima de algo, eso eres. Mucha gente dice, yo no quiero victimizarme, yo no quiero ser víctima de esto. Y yo me la quedo viendo así como que, ya va. Si tú eres víctima de algo, ¿cómo no vas a decir que eres víctima? O sea, es una contraposición, es una paradoja. Si yo soy víctima de algo, lo soy. Eso no me resta mi autoestima, eso no me resta a mí algo negativo, eso no erosiona mi propia biografía personal. No, si yo soy víctima de algo, soy víctima de algo. Me robaron, yo no quiero ser una víctima. No, ya va, yo claro que soy una víctima. Me robaron, soy una víctima del robo. Entonces, en ese sentido, creo que hay que quitarnos eso de estigma. En algunas cosas somos víctimas y en otras no. ¿Somos víctimas de xenofobia? Claro que lo somos. Somos víctimas de xenofobia. ¿Es generalizado? No, no es generalizado. Hay sociedades que no lo son. De hecho, en el mismo Chile. ¿Yo viví algún aspecto de xenofobia en Chile? Jamás. Y viví casi 7 años. Imagínate. Y tuve un perfil público y yo nunca viví xenofobia. Entonces, ya va.
Hay xenofobia de un grupo muy ignorante, porque la xenofobia nace de la ignorancia, de un grupo muy ignorante que tiene ese tipo de conducta. Pero eso no son todos los países, eso no son todas las personas, eso no es toda la idiosincrasia. Por eso la xenofobia tiene que ser señalizada. Cuando tú dices, los ecuatorianos son xenofóbicos, los peruanos son xenofóbicos, estás haciendo un acto xenofóbico tú también, porque no es así. Es un grupo, es gente dentro de la sociedad que genera xenofobia. ¿Somos víctimas los venezolanos de esos grupos? Sí, pero vámonos a la objetividad, Gaby. Nosotros en otras oportunidades también hemos sido xenofóbicos. Sí, Entonces, en ese sentido también hay que, bueno, lo que es bueno para la pava también es bueno para el pavo. Eso también es una lección personal, porque nosotros éramos xenofóbicos con los chinos, con los portugueses, con los colombianos, sí, quizás totalmente. no en esta generación, pero sí las anteriores. Entonces, bueno, de alguna forma, nadie se escapa de la xenofobia. Lo que sí es que cuando te casas siéndolo, tienes que erradicarlo de tu personalidad, porque definitivamente es un rasgo muy negativo en el ejercicio humano del acontecer social. Uno Sí, no entonces debe tenemos estar algo, afuera. algo de karma, porque sí lo recuerdo de mis tíos, de mis padres, de mis abuelos, el tema de que él es el portugués, es el Ujú. no sé Los qué, no sé portugueses siempre qué. huelen mal. Los portugueses siempre Sí, huelen mal. sí, sí, Los mi chinos papá siempre son decía sucios. hedionditos y cosas Los, así. chi- los chinos E son sucios. incluso Los colombianos. Ujú. ojo, cada generación va siendo mejor, porque a mí me molestaba, pero bueno, lo asumía. A mis hijos tú les dices eso y más bien ellos saltan de una Qué bueno, manera, o sea, lo que qué pasa bueno. es que no sé si a veces hay una cierta hipocresía ahí del miedo de que yo no puedo decir esto, pero bueno, ese es otro tema Es otra distinto. entrevista. Exactamente. Alberto, quería que nos ayudaras entonces a manejar todo esto. Decíamos en la primera parte que como no se cura este guayabo o como lo queramos ver, queremos a veces manejarlo, incluso a veces lloramos sin razón o una cosa muy pequeña nos afecta como si fuera y es el reflejo de algo que pasó. Cuéntanos un poquito cómo ir manejando esto, porque creo que tenemos que vivir toda la vida con esto. Yo creo que principalmente debemos fortalecer nuestra autoestima. Y fortalecer nuestra autoestima no es una cosa donde tú dices, yo tengo que tener buena autoestima. No. Fortalecer nuestra autoestima es empezar a afianzarnos, primero a descubrir y luego a afianzarnos en las cosas buenas que nosotros vemos de nosotros mismos. ¿Ok? Cuando en la medida en que nosotros observamos quiénes somos y qué estamos, en esa misma medida nos empoderamos con relación a nosotros y empezamos a ser un poquito impermeable sobre lo de afuera. Entonces, en principio, ver adentro y mirar lo bueno, porque generalmente tenemos la tendencia a mirar lo malo. Entonces, si yo veo las buenas, las cosas positivas de mí y me las refuerzo, ahí empiezo yo a tener como un poquito de distancia con los aspectos negativos que me pueden estar mirando. Fundamentalmente la angustia, la ansiedad y todas estas cosas que nos rodean, producto de todas las cosas que nos están pasando, creo que es importante centrarnos en aquello que podemos controlar y aquello que no, Gaby. Aquello que podemos controlar, que va ligado a nuestra propia vida, en función de nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones, eso corresponde a nuestra propia particularidad, a nuestra propia individualidad. Aquello que yo controlo, yo decido lo que hago con eso. Y aquello que no controlo, tengo que aprender a soltarlo. Tengo que aprender a dejar que eso fluya, porque ya no está en mí. Tú dirás, bueno, pero eso es muy, muy difícil, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un rollo, no sé, con la inmigración o tengo un rollo con, me siento tan atrapado en tantas cosas negativas que están diciendo de mí, ¿cómo hago yo para desapegarme de eso? Fundamentalmente en la medida en que tú te acercas a la gente que te ama, te acercas a la gente que te acoge, te acercas a la gente que te acepta, en esa misma medida te alejas de todos estos elementos muy negativos que te están rodeando. Es lo que llamamos los psicólogos la red de apoyo. En la medida en que tú te vas acercando a tu red de apoyo, en esa misma medida tú te sientes un poco más seguro, un poco más estable y dentro de un piso más tranquilo para ti. Esto no obvia las situaciones negativas de nuestra vida, sino sencillamente nos fortalece para poder afrontar ese tipo de situaciones. Y justamente estas cosas que no podemos controlar y que nos rodean de alguna forma, sencillamente entender que, bueno, son circunstancias de la vida, son circunstancias que nos están pasando y yo me tengo que centrar en cómo lo voy a asumir, porque no lo puedo cambiar, no está en mis manos. Entender esa diferenciación te hace la vida mejor, te lo puedo prometer. Cuando tú diferencias aquello que puedes controlar versus aquello que no, realmente la tranquilidad personal empieza a formar parte de tu vida. Ahora, cuando hay una situación particular que 100% tiene que ver contigo,
esa línea delgada entre defenderse y no engancharse a pelear. O cómo también manejarla, ¿no? Ese también es Eso un punto. se lo estás preguntando a una persona quizás equivocada en ese sentido, porque yo soy de los Porque que tú cree que sí eres, se tiene que defender. ¿Ok? Yo eso de quedarme callado y que, ay, sí, yo me quedo quieto, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo lo que sí creo es que si vamos a reaccionar, tenemos que reaccionar dentro de parámetros civilizados. O sea, una cosa es yo responder de mala manera, responder violentamente o defenderme de una manera incorrecta. Creo que la civilización no debería permitirte eso. claro. Creo que tenemos que ir desde la paz, la civilización, la sindéresis, pero también la firmeza. Entonces, en ese aspecto creo que siendo decentes, siendo pacíficos, pero no tontos, en esa misma medida creo que debemos nosotros reaccionar. Por ejemplo, ante la xenofobia, yo creo que es importante ante un acto xenofóbico siempre apartarse. La xenofobia tú no la puedes razonar. Tú no puedes agarrar al xenofóbico y decirle que te acepte, porque el proceso xenofóbico va ligado a la irracionalidad, a lo ilógico y a lo ignorante. ¿Cómo tú logras hacer que alguien salga de ahí en una conversación? Eso es muy complicado. Entonces lo mejor es apartarse, pero también es necesario pararse firme ante situaciones donde, por ejemplo, viene una agresión, donde, por ejemplo, viene una situación que puede atentar contra ti, pues bueno, evidentemente tienes que defenderte, sin duda alguna. Ahora, por otro lado, cuando tenemos situaciones que van señalándonos negativamente, por ejemplo, lo he escuchado, que ustedes los venezolanos son unos cobardes porque no toman a Maduro. Ajá, esa es otra, sí. Caramba. Pero O porque sea, ustedes no han salido, sí. o porque ustedes no han salido. Bueno, yo creo que es importante tener la historia en la cabeza y relatarla. Es una manera de defenderse. Yo le digo, bueno, qué desinformado estás. O sea, de verdad que tú no te estás hablando sin saber absolutamente nada de lo que estás diciendo. Entonces, yo creo que en la medida en que nosotros podemos hacer esto, funciona. La otra, y te lo voy a dar como elemento personal, la otra es tomárselo a broma. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando estaba en Argentina, sobre todo en Argentina, hay mucho socialismo. Mm. Y no sé, los trabajadores del volante, los taxistas, yo no sé, yo creo que pertenecen al club del socialismo, porque de verdad que todo, yo no sé si Y todos, tú pero le dices, vengo del futuro. donde yo me he montado, todos son socialistas. Al principio, y todos hablan de lo mismo, ¿no? Entonces, al principio, yo, de verdad, no sé, casi que me iba a dar un ataque epiléptico. Me hablaban bien de Chávez, me hablaban bien de las cosas, y yo, Dios mío, por Dios, ¿cómo tú dices eso? Y de verdad que yo me afectaba. Lo que yo hice fue lo que la psicología me ayuda. Alberto, tómatelo con humor. Tómatelo con humor y vacílatelo un poco. Vacílatelo un poco, juega un poco con la persona en el sentido de tomártelo con humor. No burlarte de él, porque eso sería incivilizado, pero sí tomártelo con humor. Mira que Chávez, bueno, bueno, será en el cielo, le digo yo, o donde esté. Sí. Entonces, empezar un poco con eso y resulta que eso me funcionó. Y lo digo en términos muy personales, es una licencia que me estoy tomando en tu programa. Tomándome las cosas un poco con humor y jugando un poco con el otro sin burlarme del otro, eso es muy importante, siempre mantener el respeto, eso de alguna manera a mí me ayudó. ¿Qué te quiero decir con estas fórmulas? No tomarlo personal. O sea, cuando un individuo es xenofóbico o un individuo te critica el acervo, ¿ok? El patriotismo o tu esencia, es un individuo ignorante, es un individuo que no sabe lo que está hablando. Y así tenemos que mirarlo, así tenemos que verlo. Es como, por decirte que tú no sabes. ¿Ok? Si uno Ya. solo mira desde ahí, tú lo vives mejor. Yo creo que es la mejor forma de poder asumir estos aspectos en la vida práctica, porque yo te puedo dar una lección de psicología acá y fastidiarlos a todos con eso. A mí me gusta en las situaciones prácticas decirte, mira, haz esto, esto y esto, y con esto puedes vivir un poco mejor. No vas a estar perfecto, no te vas a sentir ideal, no vas a vivir en Alicia en el País de las Maravillas, pero por lo menos vas a poder defenderte mejor de estas circunstancias que de alguna manera nos afectan tan duro a los venezolanos. Sí, y finalmente dejarse sentir también, ¿verdad? O sea, si tienes un episodio de tristeza, es bueno botar eso, sacarlo, o es mejor reprimirlo, distraerte con algo, porque ese también es, depende de cada quien, lo sé, pero puede ser Ay, complicado, ¿no? tú sabes que una de las cosas que a mí siempre me han criticado, es una de las frases que yo digo con mucha frecuencia. Tú sabes que hay un mito que dice, bueno, o un refrán, no un mito, pero también es un mito. Al mal tiempo, buena cara. Es un Ujú. refrán, ¿no? Y yo digo, yo no. Al mal tiempo, mala cara. Si a mí me está pasando una cosa mala, tú no me vas a ver a mí sonriendo. Si yo veo una cosa negativa, tú no me vas a ver a mí, ay, haciendo una fiesta. No, al mal tiempo, mala cara. ¿Qué significa eso? Significa que, ¿dónde está la sanidad mental? Hablemos ligeramente de psicología clínica. ¿Dónde está la sanidad mental? La sanidad mental está en que tus emociones correspondan con lo que te sucede.
¿Qué significa eso? Si yo estoy en un parque y viene un perro y me va a morder, yo tengo que sentir miedo. Es lo normal. O sea, la persona sana de su cabeza ve un perro que lo va a morder, tiene miedo. Entonces corre o se defiende, que son las acciones, ¿verdad? De una persona con miedo. ¿Tú te imaginas que yo esté en un parque, venga un perro y yo me ría? O sea, eso habla de que tengo un tornillo que no está muy bien apretadito en mi cabeza. Entonces, en ese sentido, es importante entender que mis emociones tienen que ir con respecto a mis sucesos. Ahora bien, los sucesos generalmente no se quedan. A ti te pasan cosas en el día que Ujú. son por cientos o por miles. Exactamente así son las emociones. Te pasan por decenas o incluso por centenas. En un día es absolutamente normal tener diferentes emociones dependiendo de las cosas que te van sucediendo. Entonces, en términos emocionales, hay que vivir lo que uno está viviendo. Si yo soy víctima de algo y quiero llorar, pues yo lloro. Si me pasa algo y me quiero poner bravo, pues yo me pongo bravo. ¿Qué es lo que no debo hacer? Quedarme llorando todo el día Claro. o quedarme bravo todo el tiempo. No. ¿Por qué? Porque me siguen pasando cosas. Y si yo me quedo pegado en esas emociones, ya empiezo el tornillito a desenredarse. Entonces, en ese sentido, ahí está el punto, ¿no? De verdad que un placer, lástima que se nos fue el tiempo y nos fuimos incluso un poquito más. Muchísimas gracias por estar Gracias aquí. a ti, Gaby. Gracias a ti. Muy amable. Era Alberto Barradas, quien es director de Psicovivir, un grupo de profesionales que se enfoca sobre todo en el crecimiento personal y adicionalmente él es psicólogo y bueno, ha seguido muy bien todo este tema de la diáspora venezolana. Nosotros hasta aquí con nuestro programa Perspectiva.